Buen día. Sean todos bienvenidos a nuestra sustentación de proyecto de grado en la Maestría de Educación de la Corporación Universitaria Minuto de Dios, en la cual vamos a hablar de los enfoques del liderazgo pedagógico para la gestión de conocimiento en la calidad educativa, basándonos en nuestra sublínea de investigación de liderazgo educativo. Este proyecto fue creado por los co-investigadores Rosa Páez Karina, Tomás Maldonado Laura, Quiñones Rico Paola, bajo el liderazgo y supervisión de Marta Cecilia Jaimes Castañeda, nuestra profesora y guía durante todo este proceso. Damos inicio a nuestra sustentación. Puedes continuar, compañera Paula. Listo. En cuanto a la formulación del problema, es más allá de cómo podemos contribuir nosotros con los enfoques de liderazgo pedagógico en optimizar la gestión de conocimiento y promover el avance sostenible de la calidad educativa en las instituciones escolares de Colombia. En cuanto a los objetivos, nosotros priorizamos cuatro, los cuales son analizar, evaluar, identificar, promover todo lo relacionado con los enfoques de liderazgo pedagógico en la implementación de todas las instituciones educativas de las zonas rurales de Colombia. En cuanto al contexto de la investigación, tenemos varios departamentos que hicieron parte de nuestro nicho para investigación. En este caso, nosotros escogimos Antioquia, Arauca, Atlántico, Caquetá, Casanare, Cesar, Cundinamarca, Huila, Santander, Norte de Santander, Putumayo, Sucre, Tolima y Valle del Cauca. En este caso también tenemos que analizar que la población, ¿cuáles son? Directores docentes, docentes y estudiantes. ¿De dónde? ¿Cuáles son? De instituciones educativas públicas departamentales. ¿Por qué? Porque nosotros quisimos seleccionar esta muestra representativa para garantizar la diversidad y validar los resultados. Este estudio tiene una delimitación particular. Lo primero es que nos centramos en los líderes escolares y los estudiantes. Se parte esta información desde el evento del COVID-19 hasta el 2023. El espacio donde se realizó fueron los mencionados por Laura, resaltando departamentos como el Caquetá, Cundinamarca, Norte de Santander, Santander, Putumayo y Valle del Cauca.
Por último, cabe resaltar que este es un enfoque que se maneja desde un análisis internacional de forma bibliográfica, pero que manejamos de forma interna de manera local, micro, meso y macrotextual. Micro a nivel local, meso al comparar y generando unas conclusiones macro a nivel nacional. En el marco teórico tenemos diferentes conceptos. El primero es liderazgo educativo. Nosotros lo estamos manejando desde un liderazgo distributivo, emocional, visionario, auténtico, digital y resiliente que permita justamente influenciar la comunidad educativa para que manejen una visión compartida, inspirando y movilizando metas comunes dentro de la población. El segundo es el liderazgo pedagógico, en donde manejamos elementos como lo transformacional, lo distribuido, lo situacional y lo servidor para permitir que se trascienda ese aspecto administrativo que se suele manejar en la noción de liderazgo y que se revise ya dentro del aprendizaje de los estudiantes, para que se empiece a gestionar una cultura colaborativa para el desarrollo profesional, docente, pero también estudiantil. El tercero, la noción de gestión del conocimiento que yo nos había comentado, Karina. El cuarto, la idea de calidad educativa, que se maneja como un medio para desarrollo social, que se maneje vinculado a un proceso justo e inclusivo dentro de las instituciones educativas. Y por lo último, manejando la noción de escuela y educación dentro del contexto colombiano para que se entienda como un proceso integral, permanente y orientado a formar sujetos críticos para que tengan aporte en la sociedad. En cuanto al marco normativo, este marco está estructurado a partir de una jerarquía normativa, a partir de Colombia, partiendo de la Constitución Política de Colombia y siguiendo más allá a la Ley de Educación 115 de 1994 y dándole continuidad con diversos decretos y resoluciones que nos hacen cambiar, que nos han cambiado el marco. De forma puntual podemos mencionar a Huila con el PET del 2020 hasta el 2024, Antioquia con el liderazgo escolar resiliente, la DUT-AR 26 con su derecho a la educación y también el marco de acción de ISION del 2030.
Para revisar esta investigación debemos revisar el resultado de análisis y conclusiones. En este apartado vamos a trabajar lo que se vio de resultados en estudiantes. Los hallazgos generales son los siguientes. La población encuestada cuenta con un 70% de estudiantes de instituciones públicas. 63 de ellos son de zonas rurales. Es importante que se tenga en cuenta que la mayoría de ellos son menores de 18 años. En el segundo punto, estamos revisando la parte de la participación estudiantil que ha ejercido liderazgo, de la cual contestó que efectivamente se ha ejercido en un 49.8%. En un tercer momento se habla de cómo perciben los estudiantes el liderazgo docente, donde 85.6% de ellos lo perciben como frecuente o constante. Y por último, revisando el rol docente pedagógico, 92.9% de los estudiantes consideran que debe involucrarse a ellos para las decisiones que se tomen de manera académica. En un segundo momento, vemos un segundo apartado donde se habla del acceso a los recursos que cuentan los estudiantes justamente para ejercer ese liderazgo, a lo que responde el 61.5, que no cuentan con esa tecnología pertinente, lo que genera un elemento desigual frente a otras instituciones. Otra barrera que ellos perciben justamente es la escasa colaboración y el desinterés que existe por compartir ese tipo de conocimiento frente al liderazgo educativo. Otro elemento que se consideró importante fue el impacto que se maneja del liderazgo dentro de las instituciones, en el cual se maneja que hay un 90% de reconocimiento de influencia directa de este impacto. Sin embargo, podría mejorarse un 100%. Importante también tener en cuenta que la evaluación institucional maneja un nivel medio de lo que se entiende por liderazgo, donde la mayoría de los estudiantes califica entre 3 y 4 el en la evaluación institucional, el liderazgo educativo. Sin embargo, esta evaluación es sobre 5, lo que permite entender que puede haber un tema de mejora dentro de lo que se implementan las instituciones públicas. Por último, se habla de un interés de formación. Más del 80% muestra interés porque seguir participando en programas de liderazgo. Sin embargo, las instituciones públicas no cuentan con tantos programas que les permitirían justamente potencializar esas habilidades. Cabe resaltar que cuando estamos hablando de resultados cualitativos, también estamos hablando en la siguiente diapositiva de que se entiende por liderazgo pedagógico y gestión del conocimiento. Es importante que se maneje como un proceso integral, participativo y formativo, que se combine tanto la autoridad como la influencia en valores, al mismo tiempo que motive, impacte el aprendizaje y nos permita generar una construcción educativa en comunidad. Al mismo tiempo se habla de una gestión del conocimiento basada en la dialéctica, donde el diálogo, la comunicación y las metodologías activas me permiten desarrollar mejor gestión del conocimiento. Al mismo tiempo, es importante manejar un contraste entre los recursos tradicionales y tecnológicos para que ese uso híbrido me permita integrarlos y hacer un uso práctico en el aula. Y por último, buscar que esos aprendizajes que estamos generando desde el liderazgo pedagógico y gestión del conocimiento tengan un elemento significativo porque son contextualizados al lugar donde se encuentran realizadas este tipo de propuestas y también que sean sostenibles en el tiempo. Por último, es importante aclarar que dentro de este estudio, en la parte estudiantil se encontraron tres tipos de barreras importantes. Una de carácter estructural por falta de recursos tecnológicos, otra por parte de otra que hace parte de la formación, pues no se cuenta con la suficiente formación docente. La última es de carácter actitudinal, porque no se cuenta como con ese interés para compartir o de colaborar entre ellos. Importante que mencionan los estudiantes deben mejorar las metodologías y la formación docente para este liderazgo pedagógico. La segunda es modernizar la infraestructura y los recursos digitales para que no se cuente con esas brechas que anteriormente mencionaban. La tercera es fortalecer la comunicación y la inclusión para que se dé un mejor trabajo en equipo. Y por último, avanzar hacia el liderazgo participativo y comprometido. ¿Por qué esto impacta la calidad educativa? Porque si llegamos a fortalecer la comunicación y la colaboración, porque se fomenta la innovación y el uso de tecnología, porque si se potencia el aprendizaje y el rendimiento estudiantil y se contribuye al desarrollo profesional del docente, es posible generar una propuesta de éxito que me maneje tanto la conexión entre el liderazgo educativo con un impacto real en la calidad educativa.
De allí que es importante que el docente permita tener este momento de recursos, compromisos e apropiación institucional. En cuanto a los resultados cualitativos de las entrevistas a docentes, encontramos 7 aspectos muy importantes. El primero fue el rol del docente directivo. En cuanto a esta trascendencia, vemos que ya está pasando de un rol meramente administrativo a ser un orientador de procesos, de transformar la cultura institucional y promoviendo un liderazgo con un sentido ético mucho más profundo y más abierto al diálogo. En las estrategias de liderazgo es importante que se destaca la innovación en pedagogía, los proyectos transversales y el trabajo colaborativo, que ha sido muy importante durante todo este proceso, y el monitoreo constante, como las herramientas para dinamizar el aprendizaje y la mejora escolar. Tenemos que hablar también de algunos obstáculos que hemos evidenciado durante este proceso, como fue la resistencia al cambio de algunos docentes y directivos docentes y la baja motivación de manera diversa, ya sea por parte de los mismos profesores o de los mismos directivos que no motivan a su equipo de líderes de trabajo como tal. Necesidades de apoyo son la formación continua para todo el proceso de los docentes y muchísima más demanda en recursos tecnológicos, hacer un acompañamiento institucional y también tener esa motivación intrínseca durante todos los procesos que se realizan durante de las instituciones. La participación y la corresponsabilidad se está trabajando mucho más con un liderazgo más participativo, donde todos los entes que hacen parte de este proceso son escuchados y participan de manera muy activa y proactiva durante cada uno de estos procesos. La inclusión de docentes, de directivos, de estudiantes, hacen que esto sea mucho más motivación y más trascendente para todos los procesos que vamos encontrando. En cuanto a la evaluación del liderazgo, el uso de los cambios actitudinales ha sido bastante positivo. Se maneja de forma integral los resultados para también mejorar la convivencia y los resultados. Y también, por último, encontramos un perfil del líder pedagógico en cuanto se caracterizan por ser mucho más asertivos, por manejar muchísimo más la humildad y la prudencia en la manera de innovar y de transformar su contexto educativo. También se resalta que son muy buenos comunicadores y conocedores de cada uno de estos procesos institucionales, como lo podemos ver aquí en esta diapositiva un poco más reducida, estos 7 puntos fundamentales que fueron los hallazgos de estas entrevistas a los directivos docentes. Listo, nosotros continuamos entonces con la parte de discusión y análisis. Es importante resaltar que estos tres actores nos permiten generar unos hallazgos significativos
que muestran de forma general cómo se está percibiendo el liderazgo educativo y la calidad educativa dentro de Colombia. Es importante contestar que se está manejando el liderazgo de forma transformacional, distribuida y humanizada, que nos permitiría de esta forma gestionar el conocimiento y mejorar la calidad educativa. Pero esto siempre y cuando se cumpla con esa idea de liderazgo. Importante en los hallazgos está que las características que se analizan de empatía, escucha y visión transformadora existen efectivamente dentro de las instituciones. Se evidencia, de hecho, un impacto en la gestión del conocimiento, particularmente con la idea de socialización, las comunidades prácticas y el uso de las TICs. Al mismo tiempo, se reconoce que las prácticas que se manejan dentro de las instituciones son exitosas, valorando elementos como la evaluación formativa, los proyectos transversales e incluso la integración tecnológica. De allí que nosotros podamos generar ciertas recomendaciones partiendo de un apoyo y una formación de habilidades blandas, como se muestra en la siguiente diapositiva. Aquí podemos ver desde las conclusiones que, primero, el liderazgo pedagógico, si bien no está consolidado en las instituciones, que se cuenta ya con una comprensión teórica de cómo se podría aplicar a las instituciones, pero no está formalizada, por lo que se aplica de forma rudimentaria. Los estudiantes pueden desconocer algunos elementos, pero muestran interés cuando se les orientan estos procesos de liderazgo. Segundo, el liderazgo pedagógico va más allá de la gestión administrativa. Sí, es importante considerar que no solamente implica generar el papeleo, sino también la creación de entornos colaborativos, innovadores y sostenibles. De allí que sea clave responder a los cambios sociales, contextuales y tecnológicos que cuenta cada institución. En un tercer momento, se puede hablar de unas limitaciones de gestión del conocimiento y del uso de las TIC, primero por la infraestructura con la que cuentan las instituciones públicas, porque no hay conectividad, porque nos genera una cultura institucional sólida y se reduce justamente por eso el potencial innovador de las tecnologías digitales. De allí que este sea un elemento de mejora que se pueda considerar en las recomendaciones. En un último momento es importante considerar las políticas que se manejan en el Ministerio de Educación Nacional, como la Escuela de Liderazgo, ya que han generado avances, pero no son suficientes para lo que se podría hacer en las instituciones. Hay retos como la formación docente, las TICs y las redes de aprendizaje que siguen siendo elementos importantes para generar como una mayor forma de consolidar la idea de liderazgo educativo que se mejore con calidad educativa. De allí que se maneje una visión sistémica que nos permita mejorar para las próximas investigaciones. En cuanto a las recomendaciones que planteamos en este proyecto, es primero fortalecer el liderazgo pedagógico. Esto es fundamental. Con base a formaciones, a mentorías y a comunidades de práctica que permitan que esto sea trascendente en cada uno de nuestros focos. Mejorar el acceso y uso de las TIC para reducir esas brechas de formación e innovación. Es importante también incluir el liderazgo en la gestión del conocimiento, en el proyecto educativo institucional y en el PMI de los planes sostenibles de cada una de las instituciones. También es importante promover un liderazgo dentro de los estudiantes en programas escolares, que sean más participativos, que sean mucho más comprometidos con cada uno de los procesos, porque esto es para ellos y de ellos. Y por último, es importante impulsar redes de aprendizaje para una colaboración sostenible, que sea pertinente, que sea permanente, no quedarnos solo dentro de nuestro nicho, sino trascender a todas las comunidades educativas que están dentro de nuestro sector.
Ahorita vamos a analizar cuál es el impacto potencial de la investigación. En el sistema educativo, en las instituciones escolares, es importante manejar el liderazgo pedagógico porque impulsa la calidad y la sostenibilidad. También fomenta la colaboración y la formación continua de gestión del conocimiento, al mismo tiempo que los docentes se convierten en agentes de innovación y competencias del siglo XXI. Contamos con un impacto social y comunitario en tanto, primero, se afirma la educación como un bien público y motor de equidad. Segundo, los estudiantes rurales y urbanos acceden a oportunidades similares. Tercero, las escuelas proyectan como nodos de desarrollo local y cohesión social. También se debe entender que en la siguiente diapositiva podemos ver otro impacto desde la política pública, ya que apoya políticas más inclusivas, innovadoras y equitativas. Segundo, se evidencia sobre las brechas de la conectividad, la infraestructura y la formación, lo que permite también orientar la inclusión de comunidades de aprendizaje, formación en TICs y formación continua del proyecto educativo institucional y el plan de mejoramiento institucional. Por último, si lo vemos a proyección a futuro, se plantea una nueva línea de investigación, una que maneje inteligencias artificiales educativas, liderazgo, inclusión y equidad de género, por lo que esta investigación nos permite generar un modelo replicable en contextos internacionales similares. Por último, aquí podemos escanear este código QR donde van a encontrar toda la base de referencias bibliográficas en las cuales nosotros nos apoyamos para tener todos los soportes teóricos de esta investigación. Aquí colocamos anexos como los cuales son los instrumentos de validación que implementamos, la hoja de vida de la investigadora que nos aprobó este instrumento de validación y algunas de las tantas respuestas que tuvimos por medio de los instrumentos de recolección de datos que implementamos durante la investigación de este proyecto. Muchísimas gracias a todos por su atención. Esperamos que esta información, más que solamente ser una sustentación, sea un aporte valioso a trascender estos ejes educativos de liderazgo en cada una de nuestras instituciones, que seamos nosotros promotores y que tengamos la batuta para seguir mejorando y transformando la educación en nuestro país. Muchísimas gracias a todos. Gracias.